Llegó uno de los videos que más ganas tenía de hacer. Sin lugar a dudas, una de mis franquicias absolutas y favoritas de todos los tiempos. Para mí, la franquicia de Alien en especial, todas y cada una de las películas que involucran a lo que es la familia de los xenomorfos, y también hablo de otros proyectos extra que voy a mencionar en este video, son de las cosas favoritas que tengo yo. Realmente cuando vi la primera Alien de Ridley Scott en 1979, obviamente no la vi en 1979, sino que la vi cuando tenía aproximadamente 20 años, me encantó, me parecía una película increíble que me asustó muchísimo la primera vez que la vi y yo no me esperaba para nada ese tipo de tratamiento. Era una película cruda, una película muy oscura, muy claustrofóbica, y eso hizo que me hiciera fanático absoluto de Alien. Así que sin lugar a dudas, este es uno de los videos que más ganas tenía de hacer. Y mencionando eso, me gustaría que ustedes me mencionen, gente, ya que este es otro video de tier list, cuál es su tier list, ya que les dejo esta que voy a hacer acá en la descripción y ustedes me ponen cuáles son sus películas favoritas de Alien. Teniendo eso en cuenta, bienvenidos a la tier list, gente. Acá vamos a tener todas y cada una de las películas de Alien y voy a incluir unos extras sobre otros proyectos que tiene la franquicia de Alien, como videojuegos y también una serie que, como tienen al tanto, salió Alien Earth hace poco, hace prácticamente 2 meses, y ya finalizó su emisión. Yo actualmente, a la hora que estoy grabando este video, estoy a mitad de temporada. Si quieren una primera impresión, es que la serie me está pareciendo muy extraña y un poco aburrida, si les soy sincero totalmente. Entonces, para cuando realmente termine de ver la serie, que será justamente en el día de hoy, y cuando ya esté subido este video, seguramente también tengan la crítica a Alien Earth, que la voy a hacer por separado, pero mi opinión es esa por ahora. Pero voy a incluir otros juegos que jugué de la franquicia de Alien, como acá ven uno, acá está Alien Isolation. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, me gustaría incluir ese tipo de cosas que hice alrededor de mi vida que tienen que ver con Alien. Así que, como dije, esta es una de las franquicias, monstruos, típico de horror, de ciencia ficción, que innovó totalmente el género. Y por eso lo quería traer sí o sí. Por lo tanto, yo creo que voy a mencionar cada una de estas películas, creo que en orden cronológico. ¿Qué tal si lo hacemos un poco diferente y vamos mencionando cada película en orden cronológico? Así que teniendo eso en cuenta, tenemos que empezar por Prometeo. En teoría deberíamos empezar por Alien Earth, pero como dije, no está acá en la tier list y tampoco la terminé de ver. Así que si empezamos con Prometeo, me gustaría decirles qué opino yo de, creo, una de las películas más polarizantes en la historia de esta franquicia. A mí, Prometeo, si soy totalmente sincero con ustedes, no me gusta. Así que yo la voy a dejar en una perfecta D. Acuérdense que para la tier list acá están las mejores películas de la historia, es decir, 95% para arriba, acá 94-80, acá en B tenemos a las películas que están bien, 70%, 60% en C, y en D tenemos las películas que están bastante mal, como en este caso Prometeo, que son un poco muy mediocres, y se quedan en un 50, 40% es E y 40 y 30% es E, y las peores películas de la historia, que es 30% o 29% en este caso para abajo, se quedan en F. Por lo tanto, hablando de Prometeo, que es una película muy diferente a cualquier otra película de Alien que se haya hecho, que Ridley Scott en este caso volvió después de casi 40, no, después de haber 89, 99, 2009, volvió después de 33 años a dirigir una película basada en la franquicia de Alien. Y yo creo que ahí está el primer problema, porque tenemos a la mente maestra que fue Ridley Scott, que fue, al fin y al cabo, el tipo que nos trajo todo esto, y vuelve a hacer una película basada en la franquicia de Alien. Si bien esto es canon, o sea, no les estoy hablando que es como basado como un spin-off ni nada, no, esto es canon. Esto literalmente explica casi que el principio de todo lo que fue Alien. Una película muy distinta, muy difícil de entender para los que no les guste el lore, para los que no les guste el folclore de lo que es el universo de Alien, que es un universo que Ridley Scott se lo imaginó de primeras como algo muy distinto. Y este tipo de películas justamente habla de eso. Por lo tanto, a mí principalmente no me gusta este tratamiento. Me parece muy soso, muy aburrido, y principalmente no se trata de Alien, se trata de
creo, lo que imagina Ridley Scott que podrían ser el origen de la humanidad. Si estamos hablando de Alien, nos estamos imaginando el espacio, como una nave se invadía por una criatura así de forma fálica, muy violenta, muy territorial, muy depredadora y demás, y como eso de manera claustrofóbica nos encierra en ese tipo de habitación con ese tipo de alienígena. Vemos un conflicto entre lo que es el humano y la máquina, después con lo que es este futuro distópico en el espacio, que tenemos colonias y después tenemos a los sintéticos y a los cyborgs y demás. Este tipo de película te cuenta eso. Pero ¿cuál es el problema? De que no hay ese tipo de trama, no hay esa trama que redefine lo que es Alien. Intenta ir por el lado más filosófico, astrológico. Intenta ir por lo que se plantea más adelante en la franquicia, que es la evolución de la humanidad. Ya que Ridley Scott sí lo cuenta bastante bien a esto. No digo que lo cuente mal, y eso es lo que me gusta de la película. Tiene muchas ideas acerca de lo que podría haber sido la humanidad en otro futuro o desde el principio incluso, con los ingenieros, que acá está planteado principalmente ese tema, quizás como la principal problemática de la película. Los ingenieros como los creadores de los seres humanos, los creadores de la vida en el planeta, los que heredaron el planeta de algún tipo de ser mágico o ser superior a ellos, y ellos eran los principales motores de todo. Así que esto te lo plantea de esa forma como Prometeo, la criatura que vino y sostuvo el planeta, ¿me entendés? Por eso es ese tipo de nombre, por eso es ese tipo de historia más filosófica, más introvertida, bueno, no sé si introvertida es la palabra, pero más a los pies de lo que es la filosofía del mundo de Alien. Pero, ¿dónde está la película de Alien? Literalmente tenemos muy poco de lo que es la exploración, ciencia ficción, las mierdas que trae ese género, que es como, bueno, criatura rara que veo, criatura que voy y toco, ¿me entendés? Ese tipo de cosas en esta película no están y se ven muy poco explotadas. Muy poco explotadas, y si no es para ya cuando llegamos al final, quizás a lo que es la puesta del final, que realmente nos ponemos a plantear por qué vimos esta película, que encima dura un montón, tiene buenas interpretaciones, se viene está Charlize Theron en la película, Michael Fassbender haciendo un papel espectacular como el sintético que es, y tenemos otras buenas interpretaciones que en este momento no me estoy acordando, pero no, se queda muy corta como película. Por lo tanto, yo digo, su mediocridad es muy elocuente y habla de sí, de cómo Ridley Scott no tenía quizás tanto fundamento a la hora de justificar un tratamiento como este en la película. Por lo tanto, si bien fue un éxito, si bien es muy cara y es una película que se ve excepcional, no es una película que te venda el concepto de Alien. Está el Protomorfo, por ejemplo, que es un gran diseño de monstruo y demás, pero ¿dónde se quedó el resto de cosas? Por eso yo la voy a encerrar en un 53%, yo creo que es lo justo, una película para mí muy mediocre. Que ir unos cuantos años en el futuro, y en esto que me refiero a unos cuantos años, creo que es literalmente un par de cientos de décadas. Déjenme que si me equivoco es un poco complicado seguirle el lore a Alien, pero tenemos que hablar de la siguiente película que salió en 2017. Se tardaron 5 años en sacar otra película más, teniendo en cuenta lo que fue Prometeo y que no a mucha gente le gustó. Ahora hablamos de Alien Covenant, que se va a quedar en la C. Una película que está bien. Casi lo que es el concepto de Alien se entendió por parte de Ridley Scott. No sé si además del tipo de director que es Ridley Scott, que se molesta muchísimo por los cambios que se hacen a la industria, de la modernidad y demás, no le gustó el tipo de película que terminó siendo Alien Covenant y directamente se retiró de este tipo de proyectos. Él quizás intentaba otra cosa, no tengo mucha idea, pero acá ya nos plantean una crew nueva, una nueva nave, una nueva alianza de sobrevivientes y de colonizadores que llegan a un planeta que termina siendo el planeta que habita David, creo que es el nombre del sintético que quedó en Prometeo, junto a la científica que terminó siendo como esta trama rarísima acerca de la destrucción del planeta de los fundadores, de los ingenieros, para la construcción del organismo perfecto que termina siendo el xenomorfo a los ojos del sintético, ¿verdad?
es un interés o una película un poco más política en ese sentido. Alien tiene mucho de eso, de un poco el thriller político y de lo que significa en sí la filosofía de, como digo, el ser superior, el ser humano y el sintético. Habla muchísimo de eso y eso está bien porque es parte del género de ciencia ficción. Pero ahora cuando vamos a lo que es la película en sí de Alien Covenant, es una película muy sosa, que se queda muy corta en muchas escenas. Cuando hablo de que se queda corta, me refiero a que no tienen la intensidad que deberían tener una película de Alien. Que es decir, si yo te pongo 1000 muertes, no es como verosímil para un alien, un xenomorfo, pero no voy a ese tipo, sino de que ¿por qué te pongo 1000 muertes? ¿Me entendés? No hace falta. Entonces en esta película hacemos una crew, una nave llena de supervivientes, la hacemos gigante como para que haya muchas víctimas, hacemos un conflicto que va de lugar en lugar como para que la película tenga una excusa para plantearte toda esta problemática, y el sintético de David que se encuentra con su contraparte, que por cierto Michael Fassbender, qué pedazo de actor que terminó siendo para esta franquicia, es un pedazo de actor, pero después el resto de cosas no termina de funcionar. Acá creo yo sí está la versión más imponente y violenta que vemos de un xenomorfo. O sea, no sé si vieron la escena de la ducha, que por cierto, bueno, es ese tipo de problemas. Y Alien, acá el xenomorfo sí se lo ve como esa criatura violenta. No sé si vieron la escena en la que se sale dentro del capitán el xenomorfo. Es genial, es majestuoso y todo eso, pero falta algo. Es una película un poco extraña que te plantea muchos tipos de aliens, muchos tipos de xenomorfos, mucho tipo de distintas ramas a los que la franquicia puede ir, pero no se explica a sí misma, no tiene como una justificación propia y termina siendo una película sosa con personajes muy básicos y demás, que desde acá se empezó a plantear de traer de nuevo a alguien que pueda reemplazar al modelo que es Ellen Ripley, porque jamás se lo pudo, y en este caso también la capitana no puede con ese tipo de papeles. La coronel o teniente Daniels en este caso no puede, entonces eso me molesta en este tipo de películas. Por eso la voy a dejar en un 66%, que yo creo que la película está justo y está decente para ese tipo de calificación. Ahora sí vamos a lo que todo comenzó, a Alien, el octavo pasajero. Sin lugar a dudas, la mejor película de ciencia ficción, o quizás una de las mejores películas de ciencia ficción, y en este caso innovó el terror sci-fi, el terror ciencia ficción en este aspecto. Si bien hay otras películas que lo hacían, como la invasión de los cuerpos extraños, que tenían la teoría del doppelganger, que trae mucho de la ciencia ficción, pero tenemos que tener en cuenta que la ciencia ficción a veces no solo habla de la tecnología, el futuro, sino también habla del espacio, también habla de las distintas ramas que pueden existir alrededor del universo. Y yo creo que Alien es la principal rama que se toma de un futuro distópico donde los humanos colonizan planetas porque ya la Tierra se quedó sin recursos o está totalmente devastada, y creo que lo hace de la mejor forma posible, que es cómo plantearte una película de terror en el espacio. Bueno, pongamos a una crew en el espacio, la dejemos sola con una criatura mortal dentro de la puta nave. Y quizás lo hizo de la mejor forma posible. Hoy en día ver Alien sigue siendo igual de aterrador, sigue siendo una película que se ve fantástica, no parece una película del 79, parece de muchísimos años más tarde. Es una película que al principio fue incluso un fracaso, no se le tenía para nada fe, tuvo muchos problemas de producción a la hora de ir y no. Ridley Scott no quería hacer la película y terminó siendo convencido por muchas personas para hacer este tipo de película, que además las ilustraciones y el modelo artístico la hizo un hombre que en este momento no me acuerdo su nombre, pero es un innovador en esta área acerca del diseño del xenomorfo, su forma fálica y cómo esta representa un poco lo que quiere hablar del cuerpo humano, lo que quiere hablar del ser humano en general, de cómo el xenomorfo representa el organismo perfecto. Seguramente ya se los puse en pantalla al nombre de este tipo, pero ¿qué decir de Alien? Es una obra maestra, obviamente es un 100% de película, no tiene ningún fallo, para mí es perfecta, es claustrofóbica, es aterradora, es sutil, es oscura.
Además te hace empatizar con casi todos y cada uno de los personajes. Te da un giro increíble, que es el hecho de ver el xenomorfo por primera vez, ver lo que es el facehugger, el abraza rostros o como se lo llamen, pero el facehugger como la primera vez que se le incrusta a alguien en la cabeza y como después sale el alien de la mitad del pecho, que por Dios, ¿a quién no le hizo vomitar eso por lo menos una vez? A mí no, pero en el caso de que imagínate a la gente de ese tiempo, cómo los hizo sentir este tipo de películas. Y después, más adelante, cómo eso nos planteó el hecho de que los sintéticos terminan siendo malvados y terminan siendo un poco el terror de la humanidad, a que la tecnología nos termine traicionando a nosotros. Acá en este caso viene de ambos lados, tanto la madre naturaleza con la creación del xenomorfo, que termina al fin y al cabo siendo una creación un poco artificial, y después lo que es el sintético como tal. En este caso, una creación de parte de nosotros para ayudarnos solamente a nosotros, y como ellos lo ven desde su lado más metafísico o filosófico, es el humano una propia pared frente suyo y por lo tanto tiene que ser destruido. Para mí esta película te expone todo eso de la mejor forma. Además, como dije, una película que da muchísimo miedo en muchos aspectos. Quizás hoy en día no podés llamarla tan así porque, como digo, pasaron años, pero en sentido estético la película no perdieron esos años. Parece de los 90, de los 2000, pero no, es del 79 la película. Está increíblemente bien grabada, tiene un soundtrack espectacular y tiene una de las mejores interpretaciones quizás de todas las franquicias de terror, con uno de los mejores personajes, que es Ellen puta Ripley, que uno no se lo espera para el desarrollo de la película, que Ellen Ripley termine siendo este personaje tan importante, y sí lo termina siendo, y es quizás la superviviente o el modelo femenino por excelencia mejor planteado en quizás toda la historia del cine. Y eso, ahí estamos llegando a esos puntos. O sea, Sigourney Weaver quedó inmortalizada como Rhea. Estoy mucho con la WWE. Como Ellen Ripley. Y la verdad, qué placer de película. Acá sí pasamos a un poco a otro medio. Estamos hablando de Alien Isolation, que yo lo voy a dejar en una A. El juego de Alien Isolation, por lo menos para mí, a mí me pareció un juego fenomenal. Un clásico de culto ya en estos momentos. Estamos hablando de un juego del 2014 que hoy en día se puede sentir un poquito añejo en términos de mecánicas y demás, pero yo creo que transmite perfectamente lo que significa el Alien. El Alien Isolation además fue un juego que, si bien hoy en día, como digo, está retrasado en mecánicas, estaba 10 o 15 años adelantado a su tiempo, porque hoy en día no tenemos una inteligencia artificial programada a partir del código fuente de este videojuego que pueda representar al Alien tan bien como lo hizo este puto juego. O sea, tenemos muchos aliens alrededor de todo el juego, pero en particular la forma y la mente del xenomorfo, la inteligencia artificial programada para que el xenomorfo te siga en este juego, es increíble. En especial, creo, si le subís la dificultad, por eso yo quería probar esto y le subí la dificultad casi al máximo. Es un juego ultra difícil, y además de eso es un juego que te da mucho miedo porque sentís la claustrofobia, sentís el hecho de que te sentís inútil a la hora de enfrentar al xenomorfo, porque realmente lo sos si te pones a pensar. Y acá seguimos a la hija de Ripley, seguimos a un personaje muy vulnerable que estaba justamente buscando a su madre en el espacio y termina encontrándose con una nave que termina siendo la excusa del juego para introducirnos al xenomorfo, introducirnos a este conflicto de por qué ahora esta nave tiene un xenomorfo. Y a partir de ahí vamos planteando una historia que realmente no es tan buena en muchos aspectos y termina estirando el juego muchísimo más de lo necesario. Mi principal crítica es que el juego está muy estirado. No debería ser un juego tan largo de 15 o 16 horas. A mí me tomó muchísimo y me terminó hartando para las últimas 2 horas. Realmente la jugué sin tantas ganas. Y a diferencia de lo que son las primeras 8 o 9 horas, que es lo que para mí debería haber durado el juego, que son increíblemente inmersivas, que son increíblemente aterradoras. Y lo principal, que como digo, la mecánica del alien, de tratar de ocultarte y que el alien sepa que ya estás ahí y empieza a olfatear los casilleros y vos tenés que aguantar la respiración, el gran diseño sonoro de las pisadas del alien que te dan un miedo que te cagas, y después el diseño
de la localización por movimiento, y después las armas están muy bien planteadas. Quizás otra cosa mala es tantos enfrentamientos contra humanos, no te termina de llamar tanto la atención, pero como digo, es un juego clásico de culto. Si te gusta el terror, si te gusta el tipo de juego de chaser, de enemigos que se dedican a perseguirte y vos tenés que escapar un poco de ellos, enfrentarlos de la mejor forma posible, usando estrategias y tu inteligencia para pelear con la inteligencia artificial, que es el perseguidor en este caso, este es el principal. El principal, junto quizás a Resident Evil 3 o quizás Resident Evil 2 también, pero este tipo de juegos es crucial para esa rama del subgénero del terror y del survival horror, porque esto termina siendo justamente eso, aunque tiene muchos aspectos de, como digo, acción y aventura, pero es un juego de Alien que transmite perfectamente la vibra de la primera película de Ridley Scott, que es una continuación casi que directa a eso. Por eso Alien Isolation para mí se queda en un muy justo 82%. Tenemos que hablar de una película que cambió un poco el paradigma de Alien, y en esa vamos a hablar de Alien Romulus, una película bastante nueva, y por nueva me refiero a que literalmente salió hace un par de años, o el año pasado, 2024, no sé a dónde carajo se fue el tiempo, por cierto. Y estamos hablando de una película genial. Para mí, Fede Álvarez hizo un trabajo excepcional de Alien. Y en este caso, para mí, combinó las 4 primeras películas de Alien en una muy buena película concisa de Alien. Combinó el terror de la primera, la acción de la segunda, lo que es las variantes de la tercera en términos de diseño y de enemigos y de antagonistas. Y combinó también la crudeza o la rareza de la cuarta película. Y las combinó todas y sacó sus mejores partes. Y en este caso la tercera y la cuarta sus peores partes. Y terminó siendo un proyecto muy sencillo, que es muy efectivo, pero es muy efectivo. Y a mí me encantó ver Alien Romulus. La primera vez que la vi quedé muy como perturbado por el hecho de que la película cambia a medida que avanza su duración, porque ya tenemos en cuenta lo que se trata, una película de aliens, de este grupo de supervivientes, de esta crew que va al espacio, que intenta buscar un futuro por sí mismos. Y tenemos a Cailee Spaeny, que hace una Rain increíble, que por lo menos para mi gusto es lo más cercano que vamos a estar de Ellen Ripley dentro de muchísimo tiempo, porque quizás no vamos a volver a tocar ese tipo de calidad, y Alien Romulus lo presenta de la mejor forma. Además es una continuación quizás muy cercana a la primera película de Alien, obviamente. Tenemos una escena que lo dicta, que es poner al androide que traicionó a la crew de Ellen Ripley, que la tenemos ahí, tenemos a la nave, tenemos al Nostromo en medio, y lo que nos terminamos dando cuenta es de que esto era un proyecto mucho más elaborado. Y además, como digo, acá las interpretaciones me gustan, en especial de Rain, Cailee Spaeny, y también del sintético o el androide obsoleto es Andy y David Johnson, que hizo un papel espectacular. Por otro lado, lo que era Isabela Merced, que a mí me encanta la peruana, a mí me fascina Isabela Merced, es mi actriz favorita del momento, de las mejores actrices jóvenes que tiene Hollywood. A mí me encanta el papel que termina haciendo, creo que es un papel quizás mucho de la chica que grita, ¿viste? La Scream Girl, que termina siendo efectivo dentro de todo para el tipo de película que es esta, porque como dije, la primera sección de la película es muy Alien 1, que termina siendo bastante claustrofóbica, mucho más por el lado del terror y demás. Quizás la segunda parte ya se parece más a partir de la hora, ya se parece más a Aliens, con los enfrentamientos y matar a muchos xenomorfos y todo eso. Después ya para la tercera parte se parece muchísimo a Alien Resurrection, y eso en los mejores términos posibles, porque acá en este caso sí tuvo un poco más de sentido y sí tuvo un poco más de desarrollo para el final, y además de todo eso quedó muy perturbador lo que es especie de alien metahumano que es horrible y da un miedo que te cagas. Y la verdad, Fede Álvarez es de los mejores directores del terror, en especial del terror moderno, que hizo No Respires y ahora hace como Alien Isolation, una muy buena película para mí, que se queda en un excelente 92%, que la puse en mis mejores películas del año del 2024, si mal no estoy. A mí me encantó Alien Romulus. Sé que mucha gente no le gusta este tipo de cine que intenta ser como
palomero y después intenta ser introvertido, bueno, intenta seguir las ramas que fue Alien, que es muy de nicho, y después intenta combinar todo, por lo tanto todo se ve desalmado. No, yo creo que Alien Romulus es el perfecto ejemplo de cómo hay que hacer películas que son muy legendarias y tienen mucho prestigio, y tratar de innovar con la fórmula, porque a este punto, o sea, estamos hablando de una película que va a cumplir dentro de poco casi 50 años, entonces si no innovamos con la fórmula, lo único que vamos a hacer es quedarnos estancados. Y no es Alien una franquicia que saque películas así de rápido, no. Terminan saliendo bastante poco seguido. Sí es verdad que últimamente estamos teniendo muchísimos proyectos, pero bueno, en este sentido, Alien Romulus se queda con un pedestal altísimo, la tercera mejor película de la franquicia. Porque la segunda, estamos hablando de la obra de James Cameron. Estamos hablando de Aliens, con ese al final, porque acá vamos a tener un tratamiento 180 en torno a lo que fue la primera de Alien. Porque esta película termina saliendo 8 años después de la primera de Alien. Esta es de 1986, dirigida por el director de Titanic, por el director de Avatar, y termina siendo un Terminator tanto 1 como 2, que en este momento son el prestigio de la ciencia ficción. Y mientras estaba haciendo Terminator 2, o antes de hacer Terminator 2, se mete en la franquicia de Alien e impulsa un nuevo tratamiento a la historia, que es la acción. Pero una acción con muy buen desarrollo, en especial de Ellen Ripley. ¿Cómo continúa James Cameron el tratamiento genial que le hizo Ridley Scott? Que si bien fue sutil y efectivo para la primera película, porque era lo que requería la primera película, en Aliens, que ahora vamos a tener un tratamiento más de acción, es decir, que necesitamos un protagonista mucho más fuerte, un protagonista que pueda llevar a la película hacia adelante, Ellen Ripley lo hace genial. Creo que es la mejor actuación en la historia en la historia del terror, una de las mejores actuaciones, sin lugar a dudas. Ellen Ripley se llevó una nominación al Oscar, y en este caso James Cameron termina haciendo una película fantástica que se queda en un justísimo 98%, sin lugar una obra maestra que creo yo que trasciende muchísimo el género, que innova con la premisa de Alien y no la termina siendo ni genérica ni como cualquier película de acción, sino que acá importa lo que es la invasión de los aliens, y con que en vez de tener uno solo, ahora tenemos decenas y decenas de xenomorfos atacando a los protagonistas, además de el enfrentamiento final, que es epiquísimo, que es badass, que es tremendo, con Ellen Ripley haciendo justamente de esta madre protectora de la niña, que termina siendo el principal motivo de apoyo femenino, fuerte, empoderador, real, que siente la película. Es de las cosas que más me enorgullece decir, de que por fin tenemos ese tipo de representación en el cine, que es algo fuerte y para la época de disruptivo, incluso como tipo de personaje que era Ellen Ripley, que acá termina siendo de los íconos del terror. Sin lugar a dudas, Alien se queda ahí arriba porque además combina muy buena acción, muy bien dirigida, y obviamente yo creo que si bien cambiamos mucho la fórmula y no tiene nada que ver, quizás no es tanto ni siquiera de terror, sino más de acción, termina impulsando también lo que es la invasión de los aliens como más como una manada en vez de un individuo o un depredador siendo, o bueno, los humanos sintiéndose como presa, sino que ahora los humanos se los pone de vuelta en su lugar, de que en esto en realidad los depredadores máximos son los aliens. Y eso termina llevando a la película a un 98% que a mí, por lo menos, me parece justísimo. Acá me gustaría hacer un pequeño inciso, porque jugué a un juego que está muy basado en la película de Aliens, que es este que ven acá en pantalla, que es Aliens Fireteam Elite. Este, como digo, ya está mucho más basado en la película de James Cameron y sí trata muchísimo más de lo que es un juego roguelike, es decir, que tiene muchísimas rondas diferentes y que cada ronda puede ser personalizada o puede ser subida en intensidad o bajada en este caso, y vos tenés que controlar a tu personaje de distinta forma. En este caso son personajes un poco genéricos porque son simplemente soldados, son simplemente
equipos de asalto que van hacia distintos planetas en cuestión de liberarlos y limpiarlos de los aliens y de los xenomorfos y los distintos tipos de xenomorfos, que eso es lo que principalmente este juego a mí me terminó enganchando un montón. Le terminé dedicando fácilmente unas 20 horas casi, porque me terminó tratando de esta adicción a la hora de disparar, a la hora de lo que es un shooter de tercera persona, pero con elementos de roguelike, como dije, y termina siendo un juego muy entretenido, bastante justo. O sea, si yo lo tuviera que poner en algún lugar en esta tier list, sería en una B, porque es un juego para mí muy bueno, está bastante bien, y lo dejaría en un 76, 77, 75%, lo vamos a dejar en 75, porque sí creo yo que cae un poco ya para cuando llegas o pasaste 2 o 3 misiones. Creo que es un juego que cae bastante en lo repetitivo que es, y la dificultad puede ser un problema con vos, porque tenés que ser bastante preciso, tenés que ser bastante estratégico, y lo mejor sería jugar con personas. Realmente la inteligencia artificial de tus compañeros, si solo haces cooperativo normal, es decir, no en multijugador, es una inteligencia artificial bastante limitada, y se queda un poco, a pesar de ser un juego del 2021, se queda bastante corta en términos de, bueno, tratar de ayudarte a ganar los niveles. Entonces, quitando eso de lado, yo creo que tienen muy buenos diseños de xenomorfo, muy buenas oleadas, muy buena ambientación, que está todo muy bien basado en las películas de Alien, y termina siendo un juego muy divertido. Si te atreves a simplemente jugarlo solo y no te parece un problema la dificultad, es un juego muy divertido que yo lo pondría en una B, pero bueno, ahí se queda por lo menos mi impresión de Aliens Fireteam Elite. Ahora vamos con, para mí, una de las películas que más odio en mi puta vida, porque realmente odio esta película. Por lo tanto, voy a dejar Alien 3 en una F, tremenda F, porque yo creo que Alien 3 se caga en todo lo que hizo tanto Alien como Aliens. Hizo todo mal Alien 3. Y eso que para este tiempo ya tenemos que considerar que las primeras 4 películas de Aliens tienen directores hiper reconocidos, hiper icónicos. Tenemos a Ridley Scott, a James Cameron, a David Fincher en Alien 3 y tenemos a Truffaut en Alien Resurrection. O sea, tenemos a increíbles directores que hacen películas de mierda. En el caso de Alien 3, Alien 3 es una película pero tan aburrida, primero que nada, tan aburrida y tan sin sentido de por qué desaprovechamos absolutamente todo lo que hizo épica en el caso de Aliens y tan icónica en el caso de Alien, y la ponemos a todo acá y no aprovechamos absolutamente nada, y desaprovechamos lo que fue el personaje de Ripley, que terminó reivindicándose, empoderándose, y ahora lo ponemos como un personaje trágico que se tiene que cortar el pelo, que está en un set que, por cierto, el set se ve horrible. No sé por qué toda la película de Alien 3 transcurre en unas localidades que son espantosas, no hay producción, está todo feo, la película se ve realmente mal, se ve como una película añeja, y esta ya es del 91, pero se ve realmente terrible. Pero es que se ve horrible la película, no tiene nada que sea estéticamente superior o siquiera similar a ninguna de estas 4 cosas que ven acá, que siguen una estética, que tienen un criterio. Acá, lamentablemente, Fincher perdió todo poder creativo. Fue un director puesto por encargo, y gracias a Dios él salió adelante haciendo sus cosas, porque lamentablemente si se hubiera quedado, al igual que por ejemplo David Lynch en Duna, y Truffaut, en el caso de Truffaut en Alien 4, no hubiéramos tenido lo que fueron las carreras de esos directores, por culpa de los estudios que quizás o no le tienen fe al creador, en este caso al director, o no le tienen fe a la película o a la franquicia en sí, que también podría ser una chance, porque Alien 3 tenemos que tener en cuenta de que estos son éxitos, pero esto fue un éxito muy moderado y ganó prestigio con el tiempo, al igual que Aliens, que terminó siendo nominado a Oscars y demás, y ganó bastante, muchísimo más que Alien 1. Pero ya para Alien 3, el término de la fórmula tenía que ser un poco o seguida, pero no reformulada de esta forma. O sea, esto es terrible, pero es malísimo. Quizás lo único sobresaliente, como digo, es como siempre, Ellen Ripley como personaje me importa muchísimo más, y creo que la elegiría como cualquier otro protagonista, en especial si tenemos en cuenta Prometheus y Alien Covenant. Pero Alien 3 no tiene nada de lo que hacía Ripley especial. Tienen algunos planos en términos de dirección. Yo creo que si pudo
tener algo en cuenta David Fincher fueron sus planos. Sus planos sí están bien encuadrados, por lo menos. Se nota que hay por lo menos un plano icónico con el xenomorfo estando en la cara de Ripley. Es un plano icónico. Y lamentablemente es de Alien 3. O sea, qué carajo. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, para mí es una de las peores películas de terror de la historia, peores películas de ciencia ficción de la historia, y una de las películas que más odio. Yo, en este caso yo la detesto, me parece basofia. Y hay una película incluso peor que esta en la lista, ya vamos a hablar de ello, que incluso prefiero ver esa película antes que ver Alien 3, porque la vi una sola vez y me cagué tanto de odio por la oportunidad que tenían, y terminan haciendo una basofia de historia en una prisión sobre cómo reivindicar a estos prisioneros que están acá, y cómo termina cayendo un alien ahí que no tiene sentido, la escena con el perro, el xenomorfo alien perro, o sea, ¿qué? Y después olvidamos todo lo que hicimos bien con Ripley en Aliens y la ponemos acá como, no sé, otra perdedora más. O sea, me parece estúpidamente mala. Así que por eso yo justamente la dejo en apenas un 21% a Alien 3. Tenemos que pasar a Alien Resurrection, otra película que realmente hace las cosas mal, pero por lo menos no lo hizo tan mal como Alien 3. Yo creo incluso que la voy a dejar acá. Ojo con lo que digo, porque Alien Resurrection termina siendo una película meme. O sea, es un meme viviente esta película. Es tan exagerada, tiene tantos chistes negros, tiene comedia, tiene un montón de cosas como que se caga totalmente en la franquicia. Pero es más divertida. Es más divertida que Prometeo en ese caso. Es muchísimo mejor en términos de ejecución, o por lo menos de un propósito, porque esta sí tiene un propósito y es rarísima y es como sexual, y como Ellen Ripley acá está puesta como un personaje bizarrísimo, como un clon y demás. O sea, es una película extraña. Pero eso no quita que es una mala película, porque sinceramente debería estar acá como un 49 o algo así por ciento, pero yo la voy a dejar en un 50. Y la principal razón es que a mí, por lo menos, me gustó mucho el tratamiento que se le hace a Ripley como quizás, una posible madre del xenomorfo de que termina siendo el metahumano, que después vemos bien en Alien Romulus, pero como digo, esta película está muy relacionada a Alien Resurrection, y Alien Resurrection termina trayendo eso, que es, si bien la película ya era bizarra, y se notaba lo bizarra que era, porque Truffaut es un director muy, muy de sátiras, muy de esta comedia francesa, y acá quizás se le nota muchísimo eso, y ahí es donde están las falencias, y que la película para el final casi no tiene sentido. Pero boludo, tiene muchísimo más que ofrecer que Alien 3, que no tiene absolutamente nada. Acá por lo menos la crew, la trama principal me llama más la atención, me da risa, la creo bizarra. Sí es una mala película, pero yo la voy a dejar en un 50%, que está por lo menos bien, que está decente. No la volvería a ver, pero hay que aceptar que hay cosas muchísimo peores. Además, esta película está Winona Ryder metida en el medio, que por lo menos para mí hace un muy buen papel. No sé si es controversial lo que acabo de decir. Terminamos la franquicia con las películas de Alien vs Depredador. Primero que nada, la primera película de Alien vs Depredador, a mí, por lo menos a mí, me parece que es una buena película. Yo creo que tiene muchísimas cosas que están bastante bien, pero en el caso de Alien Requiem, oh madre de Dios, Alien Requiem es peor que Alien 3, y aún así la vería antes que Alien 3. Pero bueno, Alien Requiem, Alien vs Depredador y Requiem, yo creo que son este tipo de crossover que mucha gente esperó durante toda su vida, y cuando llegaron, como que uno desearía que no hubieran llegado tan así, porque terminan siendo películas de acción que tienen muchas excusas para llegar a la trama principal, que es el xenomorfo enfrentándose al depredador y demás, a los me olvidé el nombre, a los Yautja, y todo el lore, como digo, Alien y en especial Depredador tienen muchísimo lore, muchísimas cosas que contar, y en especial en la primera se nota muchísimo eso. Hay muchísimas peleas de acción acá que
involucran, además de la crew que tenemos que es como muy genérica, realmente no me acuerdo nada, hay una conexión de este depredador con la protagonista que es muy bizarra, pero termina siendo una película que pone al alien como el villano, que pone al alien más como un antagonista y a los humanos llevándose mejor con el depredador. Termina siendo genérico, ¿qué crees que te diga? Termina siendo algo que quizás no funciona del todo. Y esta película sí está un poco más salida de esta énfasis de que es este universo y termina quedándose en lo que es la Tierra, en lo que es esta exploración que se hace en la Antártida, si mal no estoy, sobre lo que fueron los aliens y la invasión de los depredadores, que eso ya viene obviamente del espacio. Eso que sigue justamente en Alien Requiem, Alien vs Depredador Requiem, y en Requiem perdemos absolutamente todo el foco. Primero que nada, es una película imposible de ver, literalmente. Creo que tiene un tratamiento lumínico terrible, no tiene tratamiento lumínico, no tiene tratamiento de dirección, no tiene encuadre, no tiene nada de eso. Es una película terrible. Esta por lo menos se queda en un 71%, esta baja a un 11%. Estamos hablando de una de las peores películas de toda la historia, ¿eh? Y yo creo que están bien ahí ambas. Pero bueno, yo mira, lo voy a dejar ahí, así tenemos la listita completa. Pero bueno, esta... ¿Qué crees que te diga? Es una película imposible de ver, no tiene personajes, es malísima, cae muchísimos en los clichés de los 2000 de canción de rock y personajes estúpidos haciendo cosas estúpidas que no te importa ninguno, y lo único que importa son los aliens y los depredadores y las peleas y la violencia y la acción, y no tiene casi nada de eso, porque es imposible de ver. Literalmente creo que es el peor tratamiento de dirección que se vio en una película de este tipo de presupuesto, porque esta película tiene presupuesto y lo tiene tan mal invertido. Es como si yo hubiera salido a hacer una película de cómo mi mano se tiene que ver y jamás enfoco mi mano. O sea, estoy así, ¿viste? Y mi mano está quieta, pero yo estoy así. Y no consigo jamás grabar mi mano. Eso se consiguió acá. No se ve nada, no se distingue nada, es inentendible, no hay trama. Y quizás lo único que llama la atención es las pocas peleas que sí se consiguen a ver. Y la invasión de los aliens, que está como increíblemente bien planteada, a pesar de que, como digo, increíblemente por el tipo de película mala que es. Y después por el híbrido. El híbrido a mí me encanta. Y lastimosamente está en una película como esta. Pero el híbrido entre Alien y Depredador me pareció un detallazo y me parece increíble. Pero bueno, como digo, es una lástima que esté en esta basofia de películas, que se quede en un 11%. O sea, yo no creo que haya película a la que haya rankeado peor que esto. Y mirá que vi mucha mierda en mi vida. Pero aún así, si lo ven desde este punto, la franquicia de Alien tuvo muchísimos altibajos, pero muchísimos. O sea, estamos hablando de lo que era el Monte Olimpo. Prácticamente después no salieron más cosas buenas. O sea, no tuvimos que esperar hasta un juego del 2014 y una película recuela, quizás casi que reboot de la serie entera del 2024. O sea, estamos hablando de cosas 40 años después. Y es una lástima porque realmente la franquicia de Alien con Ridley Scott tiene lazos y teorías interesantes y cosas buenas de plantear, pero no están bien ejecutadas. Son películas aburridas que carecen del propósito principal de lo que es el terror de ciencia ficción, que sí tenían Alien y sí tenían el tratado de acción que es Aliens, y se puede plantear algo a partir de eso. Y por eso yo creo que Alien Romulus merece ese tipo de alabanza, porque es un 92%, es una película excelente. Pero a partir de ahí como que no hay nada más destacable que eso. Es una vergüenza quizás, pero bueno, es una franquicia difícil, ¿qué crees que te diga? Es Alien, al fin y al cabo es el xenomorfo, es quizás el monstruo más icónico en la historia del cine. Y a mí me encantaría, y como dije, me encantó hacer este tipo de videos porque soy muy fanático de esto. Así que teniendo eso en cuenta, gente, muchísimas gracias por ver este video. Estoy cansadísimo, ya se me agotó la voz totalmente, pero muchas gracias por ver este video. Compartan como siempre, se los agradecería un montonazo. Y yo los veo en el siguiente video, que espero que sea muy dentro de poco, hablando de Alien Earth y siguiendo con todo el mes de Halloween, que se van a venir muchísimas y muchísimas cosas. Hasta entonces yo los veo hasta la próxima, gente. Los quiero mucho.